La narración del Sutra del Loto es la realidad misma. Cuando el Sutra del Loto utiliza la parábola del médico y sus hijos, está hablando de una realidad concreta. Está profetizado que al ser cautivados por falsas enseñanzas, se sufrirá, se estará perturbado hasta el punto de atormentarse. El Tathagata, es decir, el Nyorai, al ver el sufrimiento de estos seres vivos, regresará como su padre y les proporcionará un remedio, buscando hierbas medicinales y fabricando este gran remedio para ellos. Esto se refiere al Honin-myo Daihonson. Ese es el remedio que el Nyorai prepara para la humanidad, que está sufriendo por haber sido cautivada por falsas enseñanzas, por creencias erróneas. El gran maestro Nichiren se reveló como el Tathagata del vehículo único y anunció que el tiempo de la reaparición del Tathagata después de 2200 años era su tiempo. Esto es una referencia a 1279, cuando realiza la apertura de los ojos del Honin-myo Daihonson de madera. Desde entonces, hasta el momento del Bodhisattva prácticas superiores, es decir, del Bodhisattva Yogyo, que es la persona de Nichiren Daishonin, pasarían otros 720 años. Esto se refiere a la fecha de 1999, cuando comienza la propagación del Honin-myo Daihonson. La reaparición del Bodhisattva prácticas superiores en la era de Mappo coincide con tres calamidades: carestía, guerras y epidemias, y se predice que surgiría en ese contexto. Tal como se predijo, 1999 fue un año donde esas tres calamidades existieron y posteriormente se profundizaron. El Bodhisattva, que es la encarnación del Tathagata, aparecerá 3 veces en el mundo y ajustará las capacidades de los seres vivos en los periodos correcto, imitativo y final. Es decir, en la era de la ley correcta, la era de la ley de la apariencia y la era de la ley final. La capacidad de los seres vivos varía, la capacidad de comprensión de la vida, y la vida misma se encarga, al manifestarse como el Nyorai, de ayudar a corregir esta capacidad en los seres vivos. El gran maestro Nichiren, en su tratado Kanjin Honson Sho, indicó que la correcta interpretación del Tathagata en el título se refiere a la persona que se comparó con un buen médico en el capítulo Yuryo del Sutra del Loto. Después de su extinción, se interpretó de acuerdo con el texto del Sutra del Loto y se expresó de manera que se ajustara a las capacidades de los seres vivos de la época. Esto es, como dice la parábola, cuando el padre se retira a tierras lejanas y anuncia que ha muerto, o cuando más adelante en el capítulo 16 del Sutra del Loto se explica que el Buda a veces da la apariencia de no estar en el mundo, pero está siempre en realidad. Esto es un medio hábil para que la gente lo busque al creer que no está. El gran maestro Nichiren, como el buen médico, reveló el Myoho Renge Kyo y la ley correcta a los seres vivos. En la escuela Honmon Shoshu, que legítimamente ha heredado las enseñanzas de Nichiren Daishonin,
se llama Daikaku Sesson, Gran Maestro Iluminado. Esta correcta enseñanza del Sutra del Loto, que se considera en el tiempo del verdadero Dharma, es la enseñanza Honmon, en la cual el Tathagata revela esta enseñanza. Acá se refiere a Nichiren Daishonin concretamente, revelando el Dai Honson y propagando la enseñanza correcta. Además, el capítulo Yuryo del Sutra del Loto describe cómo, después de que el buen médico viajara a un país lejano, lo cual se refiere a 1282, al fallecimiento de Nichiren Daishonin y el traspaso de su vida, de su esencia vital al Dai Honson. Entonces, después de que el buen médico viajara a ese país lejano, sus hijos, los seres vivos, tomarían un veneno, concretamente las enseñanzas falsas en las propias escuelas Nichiren, distorsionadas posteriormente a la muerte de Nichiren Daishonin. Tomarían un veneno y se atormentarían. Esto se interpreta como los seres vivos sufriendo por seguir enseñanzas erróneas y se puede comparar con los falsos maestros y las enseñanzas del brahmanismo que eran comunes en épocas anteriores. En tiempos posteriores al fallecimiento de Nichiren Daishonin, esto se profundizó muchísimo. Los falsos maestros aparecieron en cantidad y enormes organizaciones que levantaron el estandarte del nombre de Nichiren Daishonin tuvieron falsos maestros que incitaron a la gente a enseñanzas incorrectas, falsas, llevándolos al sufrimiento. Y por eso es que el Nyorai se manifiesta a través del Dai Honson y comienza la propagación en 1999 de la mano de Nichiren Daishonin.